Administración de versiones de Node, ¿vale? Ese es el tema que vamos a ver hoy. De hecho, dejo de traducir esto por acá. Y lo loco, que muestra el original. ¿Qué vamos a ver hoy 3? Bueno, hoy vamos a ver una herramienta poderosísima que utilizamos siempre en nuestra línea de comandos. ¿Cuál es esta herramienta? Esa herramienta es npm, ¿vale? Que sus siglas obviamente significa Node Version Manager, como nos dicen acá. ¿Y para qué es esto 3? ¿Para qué vamos a utilizar nosotros npm? Bueno, si ustedes son amantes a JavaScript, obviamente ustedes trabajarán en proyectos grandes y trabajarán con versiones de Node, ¿vale? Entonces, ¿para qué es esta herramienta? Esta herramienta te permite tener en tu sistema múltiples versiones de Node.js. ¿Cómo así? Claro, puedes instalar tanto versiones LTS, otras versiones actuales, no sé, múltiples versiones puedas tener dentro de tu sistema con esta herramienta. ¿Y para qué es esto, Tref? Bueno, esto sería más que todo para lo que viene siendo el manejo de versiones de nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que, por ejemplo, lo hemos desarrollado hace tiempo, pongámosle hace 2 años o hace un año, y actualmente estamos trabajando con otra versión de Node.js que no estemos trabajando en las versiones que habíamos utilizado hace un año, ¿no? Entonces cambia ahí las versiones. Entonces, para yo, por ejemplo, ejecutar o darle mantenimiento a ese proyecto que tengo hace un año con una versión de Node diferente, entonces tendría que hacer desinstalar la versión actual y instalar la versión que utilizaba en ese momento. Pero ¿qué nos permite hacer npm? Npm te dice: no hagas eso, por favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Solamente instala esto y ahí podrás manejar diferentes versiones de Node.js simplemente en la terminal, ¿vale? Sencillito, así que vamos a poner a prueba esto. Bueno, en cómo es su instalación, está tanto para Windows, está tanto para Windows, está tanto para Linux y Mac, ¿vale? Entonces, con esto no hay ningún problema. Entonces, vamos a la parte de install, ¿vale? Y subimos un poquito. De hecho, bajamos un poquito. Perdón, subimos un poquito. La verdad me olvidé dónde estaba. En install, esto acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, se me perdió, en un momento. En install the script. Ah, perdona, que está acá. ¿Vale? En esta parte de aquí install and update, ¿vale? Entonces para instalar o actualizar en VM, ¿vale? En este caso tenemos dos opciones para instalarlo. Aquí no están opciones para Windows, ¿vale? En este caso, si tú quieres instalar npm para Windows, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que utilizar tanto un software de paquetes, ¿vale? Que te permita instalar paquetes externos en Windows, ¿vale? Por ejemplo, está este que se llama, muy conocido, Chocolate, ¿vale? Que lo pueden instalar, ¿vale? Ese que lo que hace prácticamente te instala en paquetes, ¿vale? Paquetes que tú puedas tener para tu Windows. En este caso, si por ejemplo das a packets en la parte de Chocolate, encuentras tú aquí múltiples de paquetes que puedes instalar. Mira que está Google Chrome, está Flash, bueno, puedes instalar diferentes cosas. En este caso, ¿qué vamos a tener? En bien, ¿vale? Damos Enter. Vamos a la parte de buscar y mira que aquí nos tiene la herramienta perfecta que es npm en la versión 1.1.9 que Chocolate las mantiene actualizadas. Mira que va haciéndolo actualizadas y en este caso es para Windows. Mira, útil para Windows. Entonces, ¿tú qué haces? Das allí, ¿vale? Primero lo que tienes que hacer es instalar Chocolate, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer. Después de que ya tengas instalado Chocolate, con ese simple comando instalas npm para en Windows. Acuérdate cuando haces una instalación en Chocolate para instalar algún paquete, según un paquete externo, siempre tienes que hacerlo mediante una terminal que tenga permiso de administrador, ¿vale? Entonces lo haces allí, lo instalas y Chocolate te lo instala en tu sistema sin ningún tipo de problemas y ya lo vas a tener sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos con lo que estamos. Aquí en este caso tenemos las instalaciones tanto para Mac o para Linux. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, copiamos del core, ¿vale? Entonces vamos con core y vamos a nuestra consola, ¿vale? Damos un clear y vamos a pegarlo, ¿vale? Tal cual como está. Es lo que va a hacer que, bueno, va a hacer esa petición y va a estar lo que viene siendo el punto .zsh con batch, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué me dice a mí? Bueno, me dice que
que no me lo he instalado. ¿Por qué? Porque me dice que ya existe, ¿vale? Que ya tengo NVM, pero en su caso va a hacer la instalación, le va a hacer algún tipo de pregunta, ustedes le dan que sí, que yes, y ya lo tendrían en su sistema. De hecho, esto, si no te lo coloca como por defecto en tu sistema Linux o Mac, en tu bus RC o en tu ZSH-RC o dependiendo de la shell que utilices, ¿vale? Entonces eso tienes que colocarlo dependiendo de la shell que utilices para lo que viene siendo la administración de NVM que tenga accesibilidad a toda nuestra terminal, ¿vale? En mi caso, esto me lo colocó por default, ¿vale? Entonces, si tú no te aparece esto por default o no te lo reconoce después de que tú lo hayas instalado, coloca esto y reinicia la terminal, ¿vale? O sea, la cierras y la vuelves a abrir ya con esto en tu bus RC, ¿vale? Y lo tendrás en NVM por completo de una manera simple, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo nos seleccionamos que tenemos NVM? Excelente pregunta. Colocamos NVM, damos Enter y nos despliega una paleta de comandos intensa que le damos por acá, que es cada comando que puede hacer esta accesible, esta CLI, ¿no? Esta aplicación para línea de comandos. Entonces, mira que acá la tenemos, nos da la versión, ¿vale? De nuestro Node Version Manager, NVM. Y nos dan el uso que tenemos que hacerle. Podemos hacer el help, tenemos el version y tenemos múltiples comandos para hacer. Pero lo que nos interesa a nosotros es hacer lo siguiente. Lo utilizaríamos para qué? Bueno, para instalar múltiples versiones de Node, ¿vale? Entonces ya, ¿cómo hago como para decirle a NVM que en este proyecto quiero utilizar es esta versión de Node.js que ya la tengo instalada? Pero ¿cómo la instalamos? Excelente pregunta. Damos un damos un NVM, pero lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles versiones están disponibles para instalar, ¿no? Entonces hacemos un leads, ¿vale? Un leads y colocamos remove, ¿vale? Y damos Enter y aquí nos va a desplegar todas las versiones que hay de Node. Esto lo trae el repositorio de Node que hay accesible para instalar, ¿vale? Mira que en este caso te marca de hecho la que tú estás utilizando actualmente con esa flechita en verde, que es una LTS, ¿vale? Entonces mira que aquí te aparecen todas las versiones que puedes instalar, ¿no? Todo eso obviamente lo traes del repositorio de Node.js, donde están cada versión que tiene por instalar. Está la JS, pero en este caso no nos vamos a envolver con eso ya. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer ahorita? Por ejemplo, queremos, no sé, instalar. ¿Qué queremos instalar? Quiero instalar, por ejemplo, la 19.0, perdón, quiero instalar, por ejemplo, la 19.0.0, ¿no? Para un proyecto. Entonces, ¿yo qué hago? NVM install, ¿vale? Antes que eso, perdón, si por ejemplo ustedes quieren saber NVM si les tomó como una versión actual o cuál versión tienen actualmente, ustedes qué hacen, dan NVM y colocas version, ¿vale? Si le das enter, él te va a aparecer, te va a decir la versión que está utilizando actualmente, la versión current, ¿vale? Si no, le das un NVM y colocas ls para saber con este comando, cuáles versiones están instaladas con NVM. Si le das enter, mira que NVM aquí te dice cuáles versiones que están instaladas. En mi caso instala nomás la 19.0 y la que estoy utilizando actualmente, que es la 18.3, ¿vale? Con este comandito de aquí vemos cuáles tenemos instaladas en nuestro sistema. ¿Con qué? Con NVM, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y vamos a instalar una, ¿cierto? ¿Cuál le vamos a instalar? De un momento en list remote. Y vamos a instalar la 19.0.0. Entonces, ¿qué hacemos para instalar 19.0.0? Damos nvm install, ¿vale? Después de install colocamos la versión en específico con la B, o no lo podemos colocar con la B de version, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacemos B 19.0.0, ¿vale? Si colocamos esto, nos va a instalar completamente esa versión en nuestro NVM, ¿vale? Si le damos enter, mira lo que va a hacer. Va a comenzar la instalación de esa versión que le hemos dado actualmente y va a ser lo que viene siendo un NVM use, ¿vale? ¿Cómo así que hace un NVM use? Claro, porque cuando te la instala, él automáticamente, esta herramienta, te la usa, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo así que te la usa? Claro, cuando tú la instalas, mira que automáticamente te la coloca por default, ¿vale? O sea que esas la utilizas actualmente. Si por ejemplo colocas NVM version, dice que estás usando la 19.0, ¿vale? Pero tú dirás, pero yo no coloco un comando que quiero utilizar la versión de 19.0, solamente la instalé. Bueno, en este caso, detrás de este truco y acá hay un NVM use, ¿vale? Que cuando termina la instalación de cada versión, él te la coloca por defecto y dice que vas a usar esta, ¿vale?
que vas a usar esta versión como tal cuando las instalas. Entonces, si por ejemplo tú le das npm ls, npm ls, ¿vale? Aquí te va a mostrar todas las versiones que tú tienes, ¿vale? En este caso tengo 3 versiones y por ejemplo ya tú no quieres, bueno, la instalaste, ¿cierto? Pero tú ya no lo quieres usar en estos momentos. Entonces, ¿tú qué haces? Npm use y quieres usar la que tenías antes. Pues colocas el nombre v18.3.0 y le das enter y te va a decir que ya, ok, ya vamos a estar utilizando la versión 18.13.0. Si le das npm version, ¿vale? Mira que ya estás usando la versión que tú le dijiste que voy a usar. Claro, le dices npm. ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero usar esta versión. ¡Tam! Entonces utilizas esta versión, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, si por ejemplo queremos, en el caso que queramos desinstalar alguna versión que tenemos en la parte de acá que hayamos instalado, ¿qué hacemos? Sencillo, colocamos npm, ¿vale? uninstall y colocamos la versión que queremos desinstalar. En mi caso voy a desinstalar la 19.0.0.1 y le doy enter, ¿vale? Y él me va a comenzar a desinstalar la versión. Si le damos npm ls para ver las versiones de nodes que tenemos instaladas, mira que ya no me aparece la 19.0.1, sino que me aparecen las otras, ¿vale? Con la que estoy usando actualmente, que es esta, ¿no? Excelente. Claro, entonces así podemos desinstalar, instalar y usar una versión cuando queramos usarla. Ahorita, por ejemplo, si tú eres nuevo y haces un npm install, ¿vale? Y colocas node así como tal, este comando, que lo que hace, te va a buscar la última versión de Node.js, la más actualizada, y te la instala. Si le damos enter, mira lo que pasa. Él va a buscar la versión LTS más actualizada. Mira, no la LTS, sino la más actualizada. Mira que la nueva, una de las más nuevas y las últimas es la versión 20.0. Y mira que también te instala el npm, ¿vale? ¿Qué es lo que hace aquí? Te explico mejor para que tú lo entiendas. En npm install node, lo que hace es instalar una versión de npm, ¿vale? Una versión de npm más nueva, o sea, la actual, o una de las más actualizadas. Y como npm viene con una versión de Node.js, entonces claro, cuando te instala la versión de npm más actualizada, npm viene con una versión de Node también más actualizada, que es la 20.0.0. entonces en este caso, si damos npm ls, mira que tenemos aquí la versión 20.0 y la estamos usando en este preciso momento. Entonces mira cómo es de fácil así manejar las versiones que tenemos en nuestro npm, ¿vale? En nuestro sistema. Si por ejemplo queremos instalar, ¿vale? Si podemos hacer filtros. ¿Cómo hacemos filtros? Podemos hacer un por ejemplo, queremos instalar algo, ¿no? O queremos mirar algo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Queremos mirar las versiones solamente LTS, que me las muestre. Solo las versiones LTS que hay en Node.js para ver cuál yo quiero instalar. Entonces le damos ls remove, ¿vale? Colocamos acá la versión LTS, ¿vale? Si le damos enter, mira lo que pasa acá. Me manda solamente las versiones LTS de Node.js. Mira cómo es esto de sencillo y de fácil. Claro, lo podemos hacer por filtros, ¿vale? Mira, me manda todas las LTS. Entonces yo digo, ok, quiero instalar la 18.14.2, ¿vale? Que esas son LTS que son las recomendadas para instalar de Node.js. En este caso, la última versión LTS de Node.js, la 18.16.0, que es la más actualizada, que es recomendada obviamente con hidrógeno, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el filtro. Claro, podemos hacerlo por filtro. Si nosotros hacemos npm ls en remove, ¿vale? Veremos que en la parte de acá obviamente nos sale los filtros que podemos hacerle. En este caso LTS y todos los filtros son con LTS. ¿Por qué? Porque obviamente esas son las versiones de Node que cumplen estas características, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? De hecho, si tenemos estas versiones ls instaladas en nuestro sistema, ¿vale? Que nos dicen system, queremos ver dónde nos la instaló, ¿vale? ¿Dónde fue eso? Entonces hacemos npm, ¿vale? Hacemos un wait, ¿vale? Y colocamos la versión, en este caso la versión en 20, creo que ¿dónde me la instaló? ¿En qué ruta? Damos 20.0.0, ¿vale? Y damos enter. Y bueno, me dice que escribí mal, lo escribí
extremadamente mal, ¿vale? Porque es así como está esta acá, ¿vale? Copiamos esto, que es con width WHI, ¿vale? Entonces vamos a hacerla WHITS, si no estoy mal. A ver, width, perdón, width, así. Y colocamos la versión, en este caso era la versión 20.0.0. Si le damos enter, mira lo que pasa, me dice dónde está lo que viene siendo instalada esta versión de Node.js. Mira que está instalada en la carpeta home, en el usuario Brutus Wall, en la carpeta .nvm, ¿vale? En la carpeta de version, en la carpeta de nodes y en la carpeta 20.0 en el bin y Node.js, ¿vale? Entonces, así es que tenemos lo que viene siendo las rutas de lo que viene siendo nuestro NVM. Si por ejemplo queremos hacer qué más cosas podemos hacer con NVM, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un proyecto, vamos a hacer la dinámica con un proyecto, vamos a crear aquí, vamos a programación, vale, damos enter, vamos a crear un proyecto llamado project with node, vale, damos enter, vamos a project with node, nos dirigimos ahí y supongamos que vamos a crear un proyecto con JavaScript, vale, que vamos a utilizar Node.js. Entonces, no creamos un proyecto con npm init porque, bueno, se demora un poquito y no queremos eso. Entonces, simulamos un proyecto, creemos una carpeta, por ejemplo, en test project node, ¿vale? Y vamos hacia esta carpeta, ¿vale? Entonces, perdón, nos dirigimos aquí en la carpeta raíz y vamos a abrir nuestro editor favorito, que en mi caso es en Neovim. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá creo un archivo index.js, ¿vale? Y lo pego allí perfectamente, ¿vale? Supongamos que esto es un proyecto, como un proyecto, ¿no? En Node.js. Entonces, ¿qué quiero aquí? Quiero que aquí me imprima. ¿Qué quiero que me imprima aquí? Bueno, que me imprima lo que viene siendo process en .version. En process.version, que me imprima lo que viene siendo la versión actual que está utilizando Node.js. Acuérdense que quedamos en la versión 20.0, creo que quedamos en esa. Entonces, vamos a hacer la prueba. En este caso, vamos a abrir la terminal directamente del editor, ¿vale? Damos un ls, vamos a la carpeta text node y vamos a hacer un node index.js y me dice que estoy utilizando la versión 20.0.0 y si escribimos nvm version para ver la versión que estamos utilizando es la 20.0.0, ¿vale? Entonces para este proyecto estamos utilizando la 20.0.0. Pero ustedes dirán, Tref, pero si yo no quiero como colocar cada vez en la versión que voy a utilizar en ese proyecto y cambie, ¿qué puedo hacer para eso? Tú puedes hacer algo muy importante. En este caso, puedes crear un archivo .nvm.rc, ¿vale? ¿Para qué es ese archivo? Si lo abrimos por acá, aquí ese archivo es para que tú coloques la versión que se utiliza de Node en este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿tú qué harías aquí? En este caso, queremos que para ese proyecto sea la versión, simulemos, ¿no? Sea la versión en 20.0. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos acá en el index la versión, perdón, en el punto .nvrc, colocamos la versión es 20.0.0, ¿vale? Y damos control S y guardamos lo que viene siendo este archivo y damos acá, ¿vale? En este caso vamos a hacer algo, vamos a hacerlo más dinámico, claro. En este caso voy a decir nvm, lísteme las versiones que tengo, ¿vale? Tengo la 20.0.0. Excelente. Aquí con el .nvrc ya prácticamente organizamos que en este proyecto solamente vamos a utilizar con esa versión de Node, que viene siendo la 20.0.0. Entonces, supongamos que yo vengo de otro proyecto con otra versión de Node.js, ¿vale? Y supongamos que aquí voy a usar esta, pero ¿cómo haría yo para decirle a nvm que en el archivo .nvrc está la versión de Node.js? ¿Cómo le hago eso? Excelente pregunta. Supongamos que venimos de otra, ¿no? Entonces, vamos a hacerle un nvm use y voy a utilizar la 18.13.0, ¿vale? En este caso yo estoy usando, vamos a hacer un ls, ¿vale? Y me dice yo estoy usando la 18.13.0, ¿no? Y mira lo que vamos a hacer acá. Entonces damos acá y damos un clear, ¿vale? En este caso estamos utilizando, mira, la 18.13.0. Entonces, cuando nosotros ingresamos al proyecto, supongamos que vamos a ingresar así, sin dándonos cuenta, en cd-test-projects.node y venimos con una versión que no es la del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que ingresemos a la raíz de nuestro proyecto y vemos que hay un archivo
.nvrc. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer en nvm, ¿vale? Y colocamos nomás use. Damos enter y me dice que ha encontrado algo. ¿Qué encontró? Mira, encontró que en Home, Bluetooth Wall, Programación Project with Node, Test Project, tiene un archivo .nvm rc, ¿vale? Con la versión 20.0.0 y me dice que, ok, vale, como tú en el .nvm rs, tú me dijiste que vas a utilizar en este proyecto la versión 20.0.0 y me la plasmaste aquí, yo leo ese archivo y veo la versión. Entonces a lo que tú hiciste es el nvm use, ¿vale? Él automáticamente leyó la versión que hay en el archivo .nvrs y te dice que ya está usando esa versión que colocaste en este archivo, ¿vale? Con solamente escribir nvm use, que él automáticamente te coloca la versión que colocaste en tu proyecto de Node.js. Entonces así es como se hace esto de sencillo, ¿no? Prácticamente sería así. Entonces, mira que tenemos muchas cosas, claro. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, esta es una de las que les quería comentar, que es la más importante, ¿vale? Crear, por ejemplo, instalar, que ya lo vimos, eliminar la versión, ya lo vimos, cómo usar la versión, ya lo vimos. ¿Qué más podemos hacer? De hecho, podemos, por ejemplo, decirle, por ejemplo, nvm, quiero que tú uses la versión que hay en el system, ¿vale? O sea, la versión que tengo en el sistema. Entonces, mira lo que él me va a aparecer. En la versión que yo tengo en mi sistema, creo que es la S. Esta es la que yo tengo instalada en mi sistema aparte, no en nvm, sino en mi sistema de Linux. En el sistema de Linux yo tengo instalada la versión 19.4.0 y mira que aquí él me la colocó. Claro, con nvm use system, él va y busca en nuestro entorno Linux, busca qué versión tenemos instalada en nuestro entorno Linux y la coloca aquí, prácticamente la coloca. Y mira que esta versión no la hemos instalado ni por el carajo. Esta salió apenas ahorita que yo la he instalado con aparte en mi entorno Linux. Si por ejemplo colocamos nvm ls, mira que esta no aparece. ¿Y qué aparece? Aparece la versión que estamos utilizando, que es system, ¿vale? O sea, él aquí te toma todas las versiones que tú instales, pero también la versión system que está en nuestro entorno, ¿vale? Entonces con solamente nvm use system estamos utilizando la versión de Node.js que tenemos en nuestro entorno. Y claro, así prácticamente sería como este mini tutorial de lo que viene siendo el manejo, ¿vale? Cómo podemos manejar nosotros este control de versiones de Node.js. ¿Con quién? Con la herramienta nvm, ¿vale? Que es muy práctica, muy buena de hecho. De hecho hay alternativas a nvm, hay muchas. En este caso no te podría nombrar porque no me acuerdo todavía. No recuerdo cuáles son, pero hay muchas herramientas para esto. Tanto para Windows, Linux y más son los mismos comandos, ¿vale? Esos mismos comandos que vimos hoy, puedes utilizarlo en todas las distribuciones, en cualquier otro, ¿vale? Entonces, no siendo más ni siendo menos, podemos terminar como el mini tutorial aquí de esta herramienta poderosísima que es nvm. Entonces espero que sea de su agrado y que pues les guste este contenido, ¿no? Que viene siendo prácticamente la programación y unos tips que podemos utilizar a la hora de ser nosotros desarrolladores, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado y pues no siendo más ni menos, nos veremos en una próxima, ¿vale? Bye bye.